Bienvenidos todos a mi canal, Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Lumen Gentium. Vamos a seguir con Lumen Gentium en su capítulo 3, desde el numeral 18. Está más o menos larguillo, vamos a ver si hacemos el capítulo 3 y pues el capítulo 4 vamos a ver después si, si nos alcanza el tiempo o no. Pero bueno, tampoco quiero pasarme mucho del tiempo. Tampoco quiero pasarme todo el tiempo aquí. Pues más o menos como una hora que luego la gente no lo ve completo. O pues también sí, lo vale. Al menos yo, cuando estoy ante un video muy largo, pues lo voy escuchando por episodios. Aun- Aunque no esté, aunque no estén cortitos, pues ahí los voy viendo poquito a poquito. Hasta que al fin pues logro verlos completos. Hay veces que sí me los echo de corrido, pero pues a veces no. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 3 de la Constitución jerárquica de la Iglesia y en particular sobre el episcopado. Vamos a recordar que en el capítulo anterior, los capítulos anteriores se habló sobre la Iglesia en general, de qué es la Iglesia, quiénes la constituyen, es un poco de la relación que tiene con otras denominaciones cristianas y las religiones no cristianas también, y pues de quienes están dentro de ella, así a grandes rasgos. Y aquí parece que vamos a ver sobre pues, cómo está constituida pues especialmente la jerarquía de la iglesia. Numeral 18. Proemio. En orden a apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan por tanto de la verdadera dignidad cristiana, tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. Este santo concilio, siguiendo las huellas del Vaticano I, enseña y declara a una con él que Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores de su Iglesia, pero para, pero para que el episcopado mismo fuese uno, solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él el principio visible y perpetuo fundamento de la unidad de la fe y de comunión. Esta doctrina de la institución, perpetuidad, fuerza y razón de ser del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, el Santo Concilio la propone nuevamente como objeto firme de fe a todos los fieles y prosiguiendo dentro de la misma línea. Se propone ante la faz de todos profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, rigen la casa de Dios vivo. Institución de los apóstoles. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamó así a los que Él quiso, eligió a los 12 para que viviesen con Él y enviarlos a predicar el reino de Dios. A estos apóstoles los fundó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, y puso al frente de ellos, sacando de en medio de los mismos a Pedro. A estos envió Cristo primero a los hijos de Israel, luego a todas las gentes, para que con la potestad que les entregaba, hiciesen discípulos suyos a todos los pueblos, los santificasen y gobernasen.
y así dilatasen la iglesia y la apacentasen, sirviéndola bajo la dirección del Señor todos los días hasta la consumación de los siglos. En, este, en esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés, según la promesa del Señor. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos, así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria, y hasta el último confín de la tierra. Los apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio, que los oyesen, recibían por influjo el Espíritu, el, el- que los oyentes recibían por influjo del Espíritu Santo, reúnen la Iglesia universal que el Señor fundó sobre los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro su cabeza, siendo la piedra angular del edificio de Cristo Jesús. Apóstoles para guiar a la Iglesia, que los manda a predicar, a evangelizar, y sobre todo de entre los apóstoles saca a Pedro para que él sea la cabeza de todos. Los obispos sucesores de los apóstoles. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin de los siglos, puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir en todo tiempo es el principio de la vida para la Iglesia, por lo cual los apóstoles en esta sociedad jerárquicamente organizada tuvieron cuidado de establecer sucesores. En efecto, no solo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, los apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada, encomendándoles que atendieran a toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la iglesia de Dios. Establecieron pues tales colaboradores y les dieron el orden de que a su vez otros hombres probados al morir ellos se hiciesen cargo del ministerio. Entre los varios ministerios que ya desde los primeros tiempos se ejercitan en la Iglesia, según testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, constituidos en el episcopado por una sucesión que surge desde el principio, conservan la sucesión de la semilla apostólica primera. Así, según atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que fueron establecidos por los apóstoles como obispos y como sucesores suyos hasta nosotros, se pregona y se conserva la tradición apostólica en el mundo entero. Así pues, los obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Y así como permanece el oficio concedido por Dios, singularmente a Pedro como a primero entre los apóstoles, y se transmite a sus sucesores, así también permanece el oficio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que permanentemente ejercita el orden sacro de los obispos. Han sucedido este sagrado sínodo que los obispos han sucedido por institución divina en el lugar de los apóstoles como pastores de la iglesia, y quien a ellos escucha, a Cristo escucha, y a quien los desprecia, a Cristo desprecia, y al que le envió. Pues vemos aquí cómo, cómo entendemos que que los obispos son sucesores de los apóstoles, pues ya que los apóstoles encomendaron la misión la misión que Jesús les dio de evangelizar, de enseñar, de santificar a, a sus colaboradores. Entonces ellos reciben esta misión y pues son estos que reciben la misión son los obispos y estos se las dan
a los siguientes y pues estos hasta nuestros días, ¿no? Es así como decimos que tenemos la sucesión apostólica, ¿no? Que pues que a través de los obispos pues se nos ha dado pues la enseñanza de los apóstoles. Es por eso que decimos que la iglesia es apostólica, porque sigue la enseñanza de los apóstoles. Y esta enseñanza pues nos llegó gracias a la sucesión apostólica que se da en los obispos. El episcopado como sacramento. Así pues, en los obispos, a quienes asisten los presbíteros, Jesucristo nuestro Señor está presente en medio de los fieles como Pontífice Supremo, porque sentado a la diestra de Dios Padre, no está lejos de la congregación de sus pontífices, sino que principalmente a través de su servicio eximio, predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra sin cesar los sacramentos de la fe a los creyentes, y por medio de su oficio paternal va agregando nuevos miembros a su cuerpo con regeneración sobrenatural. Finalmente, por medio de la sabiduría y prudencia de ellos, rige y guía al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinación hasta la eterna felicidad. Estos pastores elegidos para apacentar la grey del Señor son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios. Y a ellos está encomendado el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, y la administración del Espíritu y de la justicia en gloria. Para realizar estos oficios tan altos, fueron los apóstoles enriquecidos por Cristo con la efusión especial del Espíritu Santo. Y ellos a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colaboradores el don del Espíritu, que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal. Este santo sínodo enseña que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, que por esto se llama en la liturgia de la Iglesia, y en testimonio de los santos padres, supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Ahora bien, la consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también el oficio de enseñar y regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza, no pueden ejercitarse sino en comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio. En efecto, según la tradición que aparece sobre todo en los ritos litúrgicos y en la práctica de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que con la imposición de las manos se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos en forma eminente y visible hagan las veces de Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y obren en su nombre. Es propio de los obispos el admitir, por medio del sacramento del orden, nuevos elegidos al cuerpo episcopal. Entonces aquí vemos cómo entendemos el sacramento del orden episcopal, siendo el episcopado pues el grado pleno, ¿no? El grado más alto de este orden, porque también existen otros dos órdenes aparte del episcopal que son parte del sacramento, ¿no? Que son el diaconado y el presbiterado. Pero pues el que es el que tiene todo el poder del sacramento del orden, pues es el episcopado, y por tanto el obispo tiene todo el poder del sacramento, y por tanto este puede conferir el sacramento del orden a otros, ¿no? Tanto a los diáconos, a los presbíteros y a otros obispos. Entonces es así como se transmite sacramentalmente estas misiones de santificar, de gobernar y de enseñar.
Y pues claro, este sacramento no es solamente de, pues ahora tú eres obispo y pues, tienes esta misión, ¿no? Sino que con estas misiones viene el don del Espíritu Santo, en el, con el que pueden, en el que Dios garantiza a su pueblo pues, una recta enseñanza. El Colegio de los Obispos y su cabeza. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual modo se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. Ya la más antigua disciplina conforme a la cual los obispos establecidos por todo el mundo comunicaban entre sí y con el obispo de Roma por el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz, como también los concilios convocados para resolver en común las cosas más importantes, después de haber considerado el parecer de muchos, manifiestan la naturaleza y la forma colegial propia del orden episcopal, forma que claramente demuestran los concilios ecuménicos que a lo largo de los siglos se han celebrado. Esto mismo lo muestran también el uso, introducido de antiguo, de llamar a varios obispos a tomar parte en el rito de consagración, con un nuevo elegido ha de ser elevado al ministerio del sumo sacerdocio. Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio. El colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se considera incluido el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo el poder primicial de éste, tanto sobre los pastores como sobre los fieles, porque el pontífice tiene en virtud de su cargo de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia, que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el orden de los obispos, que sucede en el magisterio y en el régimen pastoral al colegio apostólico, y en quien perdura continuamente el cuerpo apostólico junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal, potestad que no puede ejercitarse sino con el consentimiento del romano pontífice. El Señor puso tan solo a Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia, y le constituyó pastor de toda su grey. Pero el oficio que dio a Pedro de atar y de desatar consta que lo dio también al colegio de los apóstoles unido con su cabeza. Este colegio expresa la variedad y universalidad del pueblo de Dios en cuanto está compuesto de muchos, y la unidad de la grey de Cristo en cuanto está agrupado bajo una sola cabeza. Dentro de este colegio, los obispos actuando fielmente el primado y principado de su cabeza, gozan de potestad propia en bien no solo de sus propios fieles, sino incluso de toda la Iglesia, mientras el Espíritu Santo robustece sin cesar su estructura orgánica y su concordia. La potestad suprema de que este colegio posee sobre la Iglesia universal se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No puede hacer concilio ecuménico, no puede hacer concilio ecuménico que no se aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Creo que quiere decir no puede haber concilio ecuménico si no se ha aprobado al menos o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del romano pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos. Esta misma potestad colegial puede ser ejercitada
Esta misma potestad colegial puede ser ejercitada por obispos dispersos por el mundo a una con el Papa, con tal que la cabeza del colegio los llame a una acción colegial o por lo menos apruebe la acción unida de ellos o la acepte libremente para que sea un verdadero acto colegial. Tenemos que el Papa es pues primero, ¿no? Que el Papa es sucesor de San Pedro, ¿no? Como obispo de Roma, pues es, ya que Pedro eh, hizo su ministerio en Roma, primero estaba en Antioquía y después se fue a ocupar el primero, pues la sede de Roma, y pues sus sucesores, los sucesores del obispado de Roma, pues son los sucesores de San Pedro, y por tanto son el Papa, ¿no? Entonces, el Papa, como es la cabeza visible de la Iglesia, él es el primero de todos los obispos. Si él no aprueba un concilio, por ejemplo, el Vaticano II, el que estamos leyendo ahorita, si él no lo aprueba, pues no es concilio, o sea, no tiene ninguna validez. Pero pues como este sí lo aprobó el Papa Pablo VI, entonces pues sí, tiene validez. Es un concilio ecuménico, parte de los demás concilios ecuménicos, y pues ya no se tiene mucho que hablar ahí. Segunda cosa, ¿no? Los obispos pues ejercen su potestad de enseñar, de gobernar y santificar, pues, estando unidos al Papa. Si no tienen la aprobación del Papa, pues no tienen ninguna potestad. Es más, actualmente, pues el Papa es es el que dice, pues quiénes tienen, quiénes pueden ser ordenados como obispos, ¿no? O sea, primero, pues son elegidos en secreto, pues tres personas que pueden ser el obispo de una diócesis, y el Papa, pues es el que, cuando pues ya no hay obispo en una diócesis, pues el Papa es el que dice, pues de estos tres, pues escojo a este. O incluso me aventuro a decir, ¿no? Que el Papa es el que tiene la potestad de decir, pues no, ninguno de los tres, pues este otro. A lo mejor nada más se ha impuesto decir, nada más de los tres que le dieron, pues de esos, ¿no? Ahora bien, si ellos no están reunidos pues, con la aprobación del Papa, pues cualquier cosa que hagan, pues es cosa privada. No tiene, pues, una validez doctrinal, por así decirlo. O al menos es lo que entendí de esto. Y bueno, finalmente, pues son muchos pastores porque pues tienen que enseñar a todo el mundo y pues cada cultura tiene sus formas, pero pues son uno, pues compartiendo la profesión de fe y pues estando en unión con el Papa, ¿no? Que es el que nos dice cuál es la verdadera fe. Continuamos. Relaciones de los obispos dentro de la Iglesia. La unión colegial se manifiesta también en las mutuas relaciones de cada obispo con las iglesias particulares y con la Iglesia universal. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Del mismo modo, cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia iglesia, formada imagen de la Iglesia universal, y de todas las iglesias particulares, queda integrada la una y única Iglesia católica. Por esto cada obispo representa a su iglesia, tal como todos a una con el Papa,
representan toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cada uno de los obispos, puesto al frente de su iglesia particular, ejercita su poder pastoral sobre la posición del pueblo de Dios que se le ha confiado, no sobre no sobre las otras iglesias ni sobre la Iglesia Universal, pero en cuanto miembro del colegio episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, todos deben tener aquella solicitud por la Iglesia Universal que que la institución y precepto de Cristo exige, que si bien no se ejercita por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, grandemente al progreso de la Iglesia Universal. Todos los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común en toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor del cuerpo místico de Cristo, sobre todo los miembros pobres y de los que sufren o son perseguidos por la justicia. Promover, en fin, toda la acción que sea común a la Iglesia, sobre todo en orden a la dilatación de la fe y la difusión plena de la luz de la verdad entre todos los hombres. Por lo demás, es cosa clara que gobernando bien sus propias iglesias, como porciones de la Iglesia Universal, contribuyen en gran manera al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de todas las iglesias. El cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al cuerpo de los pastores, ya que a todos ellos en común dio Cristo el mandato imponiéndoles un oficio común, según explicó ya el Papa Celestino a los padres del concilio de Éfeso. Por tanto, todos los obispos, en cuanto se le permite el desempeño de su propio oficio, deben colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente se le ha encomendado el oficio excelso de propagar la religión cristiana. Deben, pues, con todas sus fuerzas proveer no solo de operarios para la mies, sino también de socorros espirituales y materiales, ya sea directamente por sí, ya sea excitando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren finalmente los obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad, prestar una fraterna ayuda a las otras iglesias, sobre todo a las iglesias vecinas y más pobres. Dentro de esta universal sociedad de la caridad. La divina providencia ha hecho que en diversas regiones las varias iglesias fundadas por los apóstoles y sus sucesores, con el correr de los tiempos, se han reunido en grupos orgánicamente unidos que dentro de la unidad de fe y la única constitución divina de la Iglesia Universal, gozan de disciplina propia, de ritos litúrgicos propios y de un propio patrimonio teológico y espiritual, entre los cuales, concretamente, las antiguas iglesias patriarcales, como madres en la fe, engendraron a otras como a hijas, y con ellas han quedado unidas hasta nuestros días por vínculos especiales de caridad, tanto en la vida sacramental como en la mutua observancia de derechos y deberes. Esta variedad de iglesias locales, dirigidas a un solo objetivo, muestra admirablemente la indivisa catolicidad de las iglesias, de la Iglesia. Del mismo modo, las conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el sentimiento de la colegialidad tenga una aplicación concreta. Entonces aquí vemos un poco la estructura que está. El obispo es la cabeza de la iglesia particular, ¿no? De la diócesis, ¿no? El obispo es, es la cabeza de la iglesia particular, que es la diócesis, y pues nosotros unidos al obispo, pues estamos en comunión con la iglesia, ¿no? Y, y el obispo pues, puede y debe colaborar con otros obispos en la misión que tiene encomendada a Cristo. Por eso se constituyen estas conferencias episcopales o las
o las provincias, que son un grupo de iglesias que están bajo la tutela del arzobispo. Y pues los obispos están unidos al Papa, que es la cabeza de la Iglesia Universal. Así es. Y el obispo particular es el representante de su diócesis, por lo que estando él en unión con el Papa y pues, a la Iglesia Universal, es así como nosotros estamos. Es así como se tiene esta unidad. Entonces, siendo que todos somos una sola iglesia, pues podemos y debemos colaborar entre sí para difundir pues, la religión católica y pues para colaborar en estas, en, pues, en las situaciones que vengan, ¿no? Que son, pues, que pueden ser de pobreza, que si necesitan misioneros, que si necesitan eh, este tipo de cosas. El ministerio de los obispos. Los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles, reciben del Señor, a quien se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres logren la salvación por medio de la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a sus apóstoles el Espíritu Santo, a quien envió de hecho el día de Pentecostés desde el cielo, para que confortados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra, ante las gentes, pueblos y reyes. Este encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio y en la Sagrada Escritura se llama muy significativamente diaconía, o sea, ministerio. La, mis- la misión canónica de los obispos puede hacerse ya sea por las legítimas costumbres que no hayan sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, ya sea por las leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, ya sea también directamente por la misión por el mismo sucesor de Pedro, y ningún obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, o sea, cuando él niega la comunión apostólica. Pues tenemos aquí la misión de los obispos, como creo que sí lo vimos en el catecismo de la Iglesia Católica, de, de que el obispo tiene la misión de gobernar, santificar y de enseñar. Esto pues Esto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que mandó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y los apóstoles se lo transmiten a sus sucesores, que son los obispos, a través del sacramento del orden. Pues esto pues, es transmitido y ellos tienen esta misión. Y aquí vemos, ¿no? Cuáles son los medios que pueden usar los obispos para esta misión. Y sobre todo, pues esta misión de transmitir, de, de evangelizar, en pocas palabras, eh, de ser testigos de Jesucristo, pues, a todo el mundo. No se pueden, sí tienen que ser especialmente testigos de Jesucristo en su diócesis, pero pues no tienen que limitarse a su diócesis. Y pues estos son los medios que tienen, ¿no? Pues las legítimas costumbres que no han sido revocadas por el Papa, o pues la Iglesia Universal, por leyes dictadas por el obispo y reconocidas por la misma autoridad del Papa, ya sea también directamente por el mismo sucesor de Pedro, que, que el obispo de Roma pues, diga, pues en esta diócesis se hace pues esto, ¿no? Se tiene que tener esta ley, o, o se aprueba esta costumbre. Pues básicamente, estos son los medios que tiene.
El oficio de enseñar de los obispos. Entre los oficios principales de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado, la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida. La ilustran por la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación las cosas nuevas y las cosas viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de la grey y los errores que la amenazan. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen la obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres, cuando él la expone en nombre de Cristo. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento de modo particular se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse ya sea por la índole del documento, ya sea por la instancia con que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. Aunque cada uno de los prelados por sí no posee la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos, aun estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos, que exponen como definitiva una doctrina de las cosas de fe y de costumbres. En este caso anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo, la Iglesia universal y sus definiciones de fe deben aceptarse con sumisión. Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia cuando define la doctrina de fe y de costumbres, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina revelación, entregado para la fiel custodia y exposición. Esta infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, en razón de su oficio cuando proclaman como definitiva la doctrina de fe o de costumbres en su calidad de supremo pastor y maestro de todas las fieles, a quienes ha de confirmarlos en la fe. Por lo cual, con razón se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo prometida a él en San Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de otros, ni admite tampoco la apelación a ningún otro tribunal, porque en esos casos el romano pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o define la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejercen el supremo magisterio juntamente con el sucesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se conserva y progresa en la unidad de la fe. Cuando el romano pontífice o con él el cuerpo episcopal definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la revelación, a la cual, o por escrito, o por transmisión de la sucesión legítima de los obispos, y sobre todo por cuidado del mismo pontífice romano, se nos transmite íntegra y en la Iglesia se conserva y expone con religiosa fidelidad, gracias a la luz del Espíritu de la verdad. El romano pontífice y los obispos, como lo requiere su cargo y la importancia del asunto, celosamente trabajan con
con los medios adecuados a fin de que se estudie como, como debe esta revelación y se la proponga apropiadamente y no aceptan ninguna revelación pública dentro del divino depósito de la fe. Y tenemos aquí que en su oficio de enseñar, el obispo pues tiene que enseñar lo que Cristo enseñó, las doctrinas de Cristo, las doctrinas que nos fueron transmitidas por los apóstoles, pero para que esta doctrina tenga la garantía de que de que realmente pues es una doctrina revelada por Dios, Dios a través del Espíritu Santo les da a los obispos esta potestad de poder enseñar con infabilidad. Obviamente pues tienen que estar, los obispos tienen que estar en unión con el Papa, en unión con todos los obispos, enseñando rectamente lo que enseña la Iglesia, porque pues si enseñara otro tipo de doctrina, pues no, no sería pues revelado por Dios. Aunque pues el único que tiene así de 100% seguro de que es infalible es el Papa cuando habla ex cátedra. Aunque aquí pone, ¿no?, de que aunque no hable ex cátedra el Papa o los obispos, cuando hablan en nombre de Cristo, esa enseñanza debe ser acogida con fe. Y aquí pone, ¿no?, de que cuando el Papa tiene la infabilidad, cuando habla ex cátedra, o sea, con infabilidad, que nada más eso solamente puede ser cuando habla de fe o de costumbres, o lo que es cierta forma su sinónimo en moral. Esa enseñanza pues no tiene nada malo, es revelado por Dios y pues no lo puede apelar, no puede ser discutido lo contrario. O sea, obviamente se puede profundizar pues por ejemplo, de que la Inmaculada Concepción, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué se da? Lo que no se puede apelar es de que se diga, pues siempre no fue María concebida inmaculada. Eso sí no se puede decir lo contrario. Entonces, pues, para que nosotros sigamos en las enseñanzas de Cristo, pues hemos de seguir la enseñanza de nuestros obispos para poder mantenernos en la fe y pues, mantenernos en la comunión de la Iglesia. El oficio de los obispos de santificar. El obispo revestido como está de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo celebra, ya sea por sí, ya sea por otros, que hace vivir y crecer a la Iglesia. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que unidos a sus pastores reciben también el nombre de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ellas son cada una en su lugar, el pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y plenitud. En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor, a fin de que por el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad, en toda celebración reunida la comunión bajo el ministerio sagrado del obispo. Se manifiesta el símbolo de aquella caridad y unidad del cuerpo místico de Cristo, sin la cual no puede haber salvación. En estas comunidades, por más que sean con frecuencia pequeñas y pobres, o viven en la dispersión, Cristo está presente,
el cual por su poder da unidad a la Iglesia, una católica y apostólica, porque la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace otra cosa sino que pasemos a ser aquello que recibimos. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía la dirige el obispo, a la cual ha sido confiada el oficio de ofrecer a la divina majestad el culto de la religiosa, el culto de la religiosa cristiana y de administrarlo conforme a los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, las cuales él precisará según su propio criterio, adaptándolas a su diócesis. Así, los obispos orando por el pueblo y trabajando, dan de muchas maneras y abundantemente en la plenitud de la santidad de Cristo, por medio del ministerio de la palabra, comunican la virtud de Dios a todos aquellos que creen para la salvación, y por medio de los sacramentos, cuya administración sana y fructuosa, regulan ellos con su autoridad, santifican a los fieles. Ellos regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes y los moderadores de la disciplina penitencial. Ellos solícitamente exhortan e instruyen a su pueblo a que participen con fe y reverencia en la liturgia, y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Ellos finalmente deben edificar a sus súbditos con con el ejemplo de su vida, guardando su conducta no solo de todo mal, sino con la ayuda de Dios, transformándola en bien dentro de lo posible para llegar a la vida terrena juntamente con la grey que les ha confiado. En pocas palabras, podríamos decir que el obispo se le ha encomendado la administración de todos los sacramentos: el bautismo, confirmación, Eucaristía, em, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Ellos tienen la potestad de administrar todos los sacramentos. Los, las otras órdenes, los otros grados del orden sacerdotal, pues tienen sus limitaciones. El, el diaconado puede administrar el matrimonio y el bautismo, pero pues no puede. Perdón, estaba viendo otra cosa. Puede administrar el matrimonio y el bautismo, y pues los otros sacramentos no. El sacerdote puede administrar pues bautismo y matrimonio. También puede administrar la penitencia y la Eucaristía, el- la unción de los enfermos, y el obispo puede administrar la confirmación y el sacramento del orden, además de los demás sacramentos, ¿no? Él tiene, pues, claro, como aquí pone, eh, toda, toda celebración eucarística legítima, pues es dirigida por el obispo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto si la mayoría de las misas es celebrada por los sacerdotes? O sea, es porque el sacerdote es colaborador del obispo. O sea, el sacerdote celebra en nombre del obispo. O sea, además de actuar en persona de Cristo, pues actúa en persona del obispo, ¿no? Él no tiene esa potestad de celebrar si no le fuera dada por el obispo. Entonces, y pues obviamente, pues
él administra quién puede administrar quién puede administrar los sacramentos, ¿no? No es él, sobre todo el de la penitencia, si no es, si el sacerdote no tiene permiso del obispo de dar el sacramento de la penitencia, el sacerdote no puede celebrar ese sacramento, no puede administrarlo. Igual con los demás sacramentos, ¿no? Pero pues estos son como ejemplos concretos, ¿no? Tanto la penitencia como la Eucaristía tienen que, se le tiene que dar permiso al sacerdote. El obispo debe de dar permiso al sacerdote de poder administrarlos. Como pasa, por ejemplo, como en el caso del Padre Pío, de que pues, le, le prohibieron celebrar la misa en público, obviamente. En privado sí podía, pero en público no. O también la penitencia, ¿no? Pues básicamente el obispo es el que dice si puedes o no puedes. El oficio de los obispos de regir. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo. Las iglesias particulares que se les ha encomendado con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada, que ejercitan únicamente para edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor hacer como el menor, ha de hacerse como el menor, el que ocupa el primer puesto como el servidor. Esta potestad que personalmente poseen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque el ejercicio último de la misma sea regulada por la autoridad suprema, y aunque con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles puedan quedar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece al culto y organización del apostolado. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, es decir, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben ser tenidos como vicarios del romano pontífice, ya que ejercitan potestad propia y son, con verdad, los jefes del pueblo que gobiernan. Así pues, su potestad no queda anulada por la potestad suprema y universal, sino que al revés, queda afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo mediante, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia. El obispo enviado por el padre de familias a gobernar su familia tiene siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor, que vino no solo a ser servido, sino a servir, y a entregar su vida por sus ovejas, sacado de entre los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y de los errados. No, no se niegue a oír a sus súbditos, a los que como verdaderos hijos suyos abraza y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él, consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas. Trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad por ellos y también por todos los que todavía no son de la única grey. A estos téngalos por encomendados en el Señor, siendo Él el deudor para con todos, a la manera de Pablo. Esté dispuesto a evangelizar a todos y no deje de exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su lado, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia lo está con Cristo y como Cristo mismo lo está con el Padre, para, para que todas las cosas armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios.
qué bonito, ¿no? ¿Cómo tenemos a los obispos? Aquí los tenemos a los obispos pues, básicamente como gobernantes, ¿no? Sin embargo, este gobierno no es un gobierno despótico de, ay, pues yo pongo lo que quiera, ¿no? Sino, sino debe ser un gobierno según como enseñó Cristo, siendo servidores de todos, siendo el último de todos, siendo el servidor de todos. Obviamente, pues de cierta forma, pues ellos tienen la autoridad de poner, pues alguna ley, alguna costumbre, algo que tienen que hacer, algo que tiene que hacerse. Pero obviamente, pues eso tiene que ser en favor de la fe de los fieles, en favor de que se construya la iglesia, de la iglesia de Cristo en los fieles. No puede ser, pues, al contrario, pues, en contra de ellos. Y pues obviamente, pues, pues, para tomar alguna decisión, de, puede, puede y debe, pues, informarse del- de, de sus fieles, ¿no? De los que tiene gobernados, ¿no? Para pues, saber cómo proceder y no solamente poner al tuntún lo que se le antoje o lo que cree que está bien, pues ahí lo pone como quiera, pues no, debe de informarse para poder saber, saber cómo proceder. Así como un doctor debe de diagnosticar la enfermedad para saber poner la medicina. Los presbíteros y sus relaciones con Cristo, con los obispos, con el presbiterio y con el pueblo cristiano. A ver, espérenme tantito. Ya llevaba como una hora. Bueno, ya mero acabamos el capítulo. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión a los obispos por medio de los apóstoles y de sus sucesores. Ellos han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en diverso grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico de divina institución es ejercitado en diversas categorías por aquellos que ya desde antiguo se llamaron obispos, presbíteros, diáconos. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y en el ejercicio de su potestad dependen de los obispos, con todo están unidos con ellos en el honor del sacerdocio, y en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino, participando en el grado propio de su ministerio del oficio de Cristo, único mediador, anuncian a todos la divina palabra, pero su oficio sagrado lo ejercitan sobre todo en el culto eucarístico o comunión, en el cual, representando la persona de Cristo y proclamando su misterio, juntan con el sacrificio de su cabeza, Cristo, las oraciones de los fieles, representando y aplicando en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor, el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada, para con los fieles arrepentidos o enfermos desempeñan principalmente el ministerio de la reconciliación y del alivio. Presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles, ellos ejercitando en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen la familia de Dios con una fraternidad animada y dirigida hacia la unidad y por Cristo en el Espíritu.
la conducen hasta Dios Padre en medio de la grey, la adoran en espíritu y en verdad, se afanan finalmente en la palabra y en la enseñanza, creyendo en aquello que leen cuando meditan la ley del Señor, enseñando aquello en que creen, imitando aquello que enseñan. Los presbíteros, como próvidos colaboradores del orden episcopal, como ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, forman junto con su obispo un presbiterio dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las congregaciones de fieles, ellos presentan al obispo con quien está confiada y animosamente unidos. Toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercitan en el diario trabajo. Ellos, bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor, a ellos confiada. Hacen visible en cada lugar a la Iglesia universal y presentan eficaz ayuda a la edificación del cuerpo total de Cristo. Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuran cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis y aún de toda la Iglesia. Los presbíteros, en virtud de esta participación en el sacerdocio y en la misión, reconozcan al obispo como verdadero padre y obedézcanle reverentemente. El obispo, por su parte, considere a los sacerdotes como hijos y amigos, tal como Cristo a sus discípulos. Ya no los llama siervos, sino amigos. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, por razón del orden y del ministerio, están pues adscritos al cuerpo episcopal y sirven al bien de toda la Iglesia según la vocación y la gracia de cada cual. En virtud de la de la común ordenación sagrada y de la común misión, los presbíteros todos se unen entre sí en íntima fraternidad que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Respecto de los fieles a quienes con el bautismo y la doctrina han engendrado espiritualmente, tengan la solicitud de padres en Cristo, haciéndose de buena gana modelos de la grey. Así gobiernen y sirvan a su comunidad local, de tal manera que ésta merezca llamarse con el nombre que es gala del pueblo de Dios único y total, es decir, Iglesia de Dios. Acuérdese que con su conducta de todos los días y con su solicitud muestran a fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral que deben ante la faz de todos dar testimonio de verdad y de vida, y como buenos pastores deben buscar también a aquellos que bautizados en la Iglesia católica han abandonado, sin embargo, ya sea la práctica de los sacramentos, ya sea incluso la fe. Como el mundo entero tiende cada día más a la unidad de organización civil, económica y social, así conviene que cada vez más los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten todo conato de dispersión para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. Pues básicamente, como he dicho, ¿no? De que los presbíteros son colaboradores de los presbíteros, que aunque no tienen... No, los presbíteros son colaboradores de los obispos. No sé si lo dije bien o mal antes, pero ahora lo repito bien. Los presbíteros son colaboradores de los obispos, pues un poco en razón, de sentido común, ¿no? El obispo no se puede encargar de todas las misas, de toda su diócesis, aún, a menos de que la diócesis del obispo se limite a una parroquia, como pues puede ser en países en países de minoría católica. Ahí sí, pues se encarga el obispo de todo. Los presbíteros
están para ayudar al obispo en el gobierno de sus diócesis, pues en las parroquias, los, los decanatos, que son grupos de parroquias, pues tienen que ayudar al obispo a, en su misión que tiene él para hacerlo con toda su diócesis. Y, y también pues para que pues tenga eficacia o tenga una o sea bien visto esta misión, más o menos así. Los presbíteros pues tienen que colaborar entre sí, tienen que colaborar con el obispo y colaborar entre sí para que, ya sea en lo espiritual, en lo material, para que se vea pues que la iglesia está unida y para que no queden desatendidas las almas. Continuamos. Los diáconos. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono según la autoridad competente, según la autoridad competente se le indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios, dedicados a los oficios de caridad y administración. Recuerden los diáconos el aviso de San Policarpo. Misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Teniendo en cuenta que, según la disciplina actual vigente en la Iglesia latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia. Se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Tocará a las distintas conferencias episcopales opor- el decidir oportuno para la atención de los fieles y en dónde el establecer estos diáconos. El establecer estos diáconos con el consentimiento del romano pontífice. Este diaconado se podrá conferir a los hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos, pero para esto deben mantenerse firmes para, pero para estos debe mantenerse firme la ley del celibato. Y finalmente tenemos a los diáconos, que ya dijo el texto, tienen el, el grado pues, inferior, por decirlo así, del, del sacramento del orden, pero pues no tienen el orden del sacerdocio, sino el orden ministerial. Tienen ministerio, más no sacerdocio. Por eso no pueden decir misa. Aquí dice de el conservar y distribuir la Eucaristía, pero se refiere a las hostias consagradas, ¿no? El dar la comunión, ¿no? Ellos pueden eh, tocar al Santísimo para la exposición del Santísimo y también pues, dar la comunión. A eso se refiere el distribuir la Eucaristía, ¿no? De que ellos puedan distribuir, a hacer la misa. No, ellos no pueden hacer la misa. Ellos tienen parte en la misa, pero no hacen la misa. Ellos, ellos en la misa tienen el encargo, tienen el servicio de leer el Evangelio. Cuando no está
cuando no está el diácono, pues lo lee el sacerdote, pero cuando está el diácono, la parte propia del diácono es el leer el evangelio. Y pues ya como les había dicho, ellos pueden dar el bautismo, pueden dar el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio. También tienen otras ministerios, que pues eso quiere decir diácono. Tienen ministro, o más bien más comúnmente servidor. Son servidores y pues se encargan de las obras de la caridad y de la liturgia de la palabra. Leen el evangelio, asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático, o sea, dar la comunión a los que están por morirse, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir, o sea, ayudan en el catecismo, exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, pueden hacer la oración, la liturgia de la palabra, pueden presidir la liturgia de la palabra, o tienen ese derecho. Administrar los sacramentales, pueden hacer las bendiciones del bendicional, presidir los ritos de funerales y sepelios, las exequias. Cuando no hay sacerdote, pues lo puede hacer el diácono. Y dedicados a los oficios de caridad y administración, tienen que ser misericordiosos, diligentes. Y pues aquí es cuando pues y es en este documento en el que se restablece los diáconos permanentes, que pueden ser casados o no. Aquí no dice que el diácono permanente, aquí no dice que el diácono permanente tiene que ser a fuerzas casado, ¿no? Aquí dice que pueden ser casados. O sea, alguien que ya está casado puede ser admitido al diaconado. Ya el presbiterado ya no, en la iglesia latina. Y pues, aquí dice, ¿no? Se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, también a jóvenes idóneos. O sea, tienen que estar bien preparados. Pero para estos debe mantenerse firme la ley del celibato. O sea, tienen que estar, ya no se pueden casar y tienen que mantener tienen que ejercer su sexualidad conforme a su estado, o sea, básicamente de soltero, no pueden tener relaciones sexuales y pues tienen que ser célibes pues, pues, toda la vida, porque el sacramento del orden imprime carácter, por lo tanto, pues ya son diáconos para toda la vida. Igual que el presbiterado y el episcopado, pues, que pues serán presbíteros y obispos, incluso en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, para toda la eternidad. Y bueno, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Lo voy a dejar por aquí. Hemos visto en este capítulo la jerarquía de la iglesia, que pues lo podemos ver expresamente en el sacramento del orden, cómo se estructura el, el episcopado como principal, como el que principalmente ejerce el ministerio de, de gobernar, de santificar y de educar. Sus colaboradores, los presbíteros y los diáconos, ahí tenemos los 3 grados del sacramento del orden que pues tienen esta misión de Jesucristo. Y pues como hemos visto en el siguiente capítulo ya veremos a los laicos, que también los laicos son parte de la iglesia. Los que hemos visto son los que ejercen los ministerios.
Así que nos vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer una oración antes de terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos estamos viendo en el próximo directo. Ya nos vemos. En el próximo directo vamos a leer el de Fratelli Tutti. Así que ya nos estaremos viendo. Bye.